Tom, hijo, querías hablar conmigo. Recuerda que hoy tengo que trabajar, así que no tengo mucho tiempo. Sí, lo sé, papá, pero no lo sé. No estoy seguro de poder decirte esto. Bueno, tendrás que darte prisa, porque llegaré tarde a una reunión. Vamos. Esa es la cosa. Siempre estás ocupado. Es domingo, pero hay que trabajar de todos modos. No puedo creer que me estés diciendo esto. Sabes perfectamente por qué tengo que trabajar duro. No, papá. Quiero decir, pensé que lo sabía, pero ya no lo sé. ¿Por qué? ¿Cómo crees que podemos pagar todas estas cosas? Esta casa de lujo, el coche nuevo, el colegio. Cuesta mucho dinero. Hemos hablado muchas veces de ese tema. ¿No te acuerdas? Sí, sé que tenemos muchas cosas. Tenemos dinero. De hecho, creo que tenemos demasiado dinero. Y esa es la cuestión. ¿Por qué no nos vamos de vacaciones juntos como familia? Nosotros hacemos eso. Nos vamos de vacaciones una vez al año. Normalmente en diciembre. No, quiero decir, ¿por qué no vamos juntos como familia? Cuando viajamos, trabajas de todos modos. Creo que no lo entiendes. Te lo explicaré. Presta atención. Tu papá no siempre ha sido un hombre rico. De hecho, yo era muy pobre cuando era niño. Nací en una familia pobre. Era una familia enorme. Éramos 7 hermanos y 2 hermanas. Nuestra casa no era nada comparada con esta. Vivíamos en una casa muy pequeña y pobre. Era una casa antigua. Las paredes eran de madera y el techo se estaba cayendo a pedazos. Era peligroso vivir allí, pero no teníamos otra opción porque no teníamos dinero para mudarnos. A pesar de todo eso, tu madre trabajó duro para que pudiéramos comer algo todos los días. Tuvo que vender muchas cosas, comida, flores, juguetes, muchas cosas. La vida no era fácil en aquel entonces. Cuando tenía tu edad, tuve que empezar a trabajar. Conseguí un trabajo vendiendo comida en la playa. Fue uno de los trabajos más horribles que pude tener. El clima era horrible, realmente soleado. Tenía que levantarme a las 4 de la mañana para poder ir a casa de mi jefe a preparar la comida. Así que no solo vendía la comida, sino que también tenía que prepararla temprano en la mañana. Tenía hambre todo el tiempo, hambriento y cansado. Solíamos comer solo un trozo de pan y un poco de café para desayunar, y para el almuerzo, solo un poco de comida. No fue suficiente. Normalmente terminaba el trabajo a las 10 u 11 de la noche. Llegué a casa muy tarde. Y tenía que trabajar todos los días. Créeme, ese trabajo fue horrible. Y como ese trabajo, tuve muchos otros. Tenía que trabajar. Si no, no podía comer. También ayudé a un mecánico. Fui carpintero. Trabajé como camarero en un restaurante. Tuve muchos trabajos. No teníamos dinero, así que tuve que ayudar a mi mamá. Tiempos difíciles. Entonces decidí que quería estudiar algo. Quizás así podría vivir mejor
Entonces, estudié en un instituto cerca de mi casa. No era muy famoso, pero era barato. Y trabajé y estudié al mismo tiempo. No fue fácil, pero pude lograrlo. 3 años después me gradué. Yo estaba tan feliz. Yo estaba muy contento. Porque pensé que mi vida iba a cambiar. ¿Sabes? Ahora que me gradué, podría conseguir un buen trabajo. Gana mucho dinero. Compra una casa bonita. Consigue un coche caro. Viajar alrededor del mundo. Pensé que mi vida iba a ser perfecta. Lamentablemente, nada de eso sucedió. No pude conseguir un trabajo. Y cuando encontré uno, fue horrible y el pago fue una tontería. Entonces decidí dejarlo. Entonces tomé la decisión de iniciar mi propio negocio. Hice un plan, pedí un préstamo, invertí más dinero y ahora, aquí estamos. Lo que quiero decir es que no fue fácil. Tuve que trabajar muy duro para conseguir todas estas cosas. Por eso tengo que trabajar hoy, porque esa es la única manera de conseguir cosas buenas en la vida. Entonces necesitas entender, hijo. Por eso no tengo mucho tiempo ahora. Papá, entiendo. Entiendo que tuviste que trabajar duro para mejorar tu estilo de vida. Y realmente aprecio todo lo que haces por esta familia. Pero ya lo tienes todo. ¿Estoy en lo cierto? Tenemos una casa grande, un coche caro. Estudia en una de las escuelas más famosas. Y me dijiste que tienes millones de dólares en tu cuenta bancaria. ¿Eso es correcto? Quizás no debería haberte dicho eso. Pero sí, tienes razón. Sí, lo... Entiendo que pasaste por momentos difíciles, pero... Papá, ¿cuándo será suficiente para ti? ¿Cuánto dinero deberías tener para ser feliz? ¿Qué quieres decir? Necesitamos el dinero para tener una buena vida, y lo sabes. Sí, necesitamos dinero, pero ya lo tienes. ¿Cuándo empezarás a disfrutar de ese dinero? Ya tienes millones de dólares en el banco, casa, coches, apartamentos, ahorros. ¿No crees que es hora de disfrutar más de la vida? ¿Pasar más tiempo con tu familia? Te necesito. Estoy seguro de que mi mamá también te extraña. Necesitamos que estés con nosotros. Por favor, pasa más tiempo con nosotros. Deja de trabajar demasiado. Necesito a mi papá. No sabía que te sentías así. Pensé que era un buen padre. Ya me lo imaginaba. Eres un gran padre, pero te mereces más. Es hora de que te relajes y disfrutes de tu vida. Es hora de que seamos felices. Vamos. Por favor, papá. Tienes razón, hijo. He trabajado duro y ahora es el momento de relajarme. Vamos. Necesitamos comprar algunos boletos para poder irnos de vacaciones. ¡Vamos! Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal,
puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.